están? Sean todos bienvenidos a este sexto capítulo de Palco Libre. Me encuentro aquí reunido junto a mi amigo, colega Néstor Belmar. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, ¿y tú, Jorge? Muy bien, muy contento de estar nuevamente acá para poder conversar con ustedes. Quiero de paso agradecer todos los comentarios que nos han hecho llegar a través de redes sociales, toda la gente que nos ha escrito por YouTube. Nosotros consideramos, tomamos en cuenta su opinión, tomamos en cuenta todas las inquietudes que tienen y hacemos realidad muchas de sus solicitudes. Y es por eso que, tal y como lo vaticinamos en el capítulo anterior, es que tenemos la presencia de ilustres invitados que prontamente van a hacer ingreso al set para que podamos empezar a irnos en tierra derecha de la materia que está fuerte esta semana, que son las campañas para la elección presidencial y la elección de parlamentarios, ¿cierto? Y candidatos al Senado. Y justamente esta, claro, es una muy buena semana, viene con mucha energía, ¿cierto? Todas las campañas lanzándose, pero también durante la semana anterior tuvimos algunos temas que marcaron mucho la agenda, sobre todo por algunos dichos de José Antonio Kast en algunos de los foros que ha participado. Y hoy día los vamos a invitar a que conversemos un poquito de un par de videos que vamos a revisar. Entonces, revisemos las primeras declaraciones de la senadora Paulina Bodanovich, que me parecen en particular graves respecto al tema. Si Janet Jara hubiera dicho que ella piensa gobernar por decreto, ¿qué tole-tole habría en Chile, no? ¿Qué escandalera? Lo dijo Kast. Kast pretende y minimiza la labor del Congreso, un Congreso que, entre otras cosas, aprueba la ley de presupuesto de la Nación. Tampoco dijo que la quería labor gobernar parlamentaria. por decreto, senadora. Solo para hacer la corrección. Bueno, pero ¿y qué es lo que dijo? No, dijo que aquí las facultades presidenciales son bien extensas y habló de las facultades legales y que el Congreso no es tan relevante. En rigor, no dijo que quería gobernar por de los requisitos legales. Por eso, pero no dijo que quería gobernar por decreto. Podría gobernar. Mira, estas declaraciones, porque yo las considero en particular serias, graves, porque, a ver, José Antonio todavía ni siquiera ha sido electo presidente, ¿cierto? Pero ya están amenazando con no dejarlo gobernar. ¿Por qué? Porque dijo que, según ellos, pretendía gobernar por decreto, ¿ya? Pero ¿qué es lo que está en juego aquí? ¿Qué es lo que podemos ver que se transparenta en esta reacción? Es que efectivamente las personas que están en la Cámara y en el Parlamento tienen asumido de que todo tiene que pasar por ellos como una especie de visación. El presidente tiene que ir a pedirles permiso por cada cosa que quiera hacer. ¿Tú qué piensas, Jorge? Sí, yo creo que justamente aquí hay una suerte de boicoteo, de complot contra quien hoy día es el candidato presidencial que marca la primera preferencia. ¿Ok? Un candidato que ha sido sumamente certero en sus dichos, que ha seguido, mantenido una misma línea, una misma imagen, y que no le han logrado encontrar alguna yayita para lo que es hoy día el oficialismo poder explotar. Entonces, creo que es súper importante y es parte de nuestro rol, y es parte de lo que siempre hemos comentado, de traer información, de hacer análisis y de traer información fidedigna para que usted en la casa pueda también tomar decisiones informadas. Entonces, por un lado tenemos estas declaraciones de lo que supuestamente dijo José Antonio y vamos a analizar también lo que realmente dijo. Exacto. ¿Okay? Así que los invito a que veamos este siguiente video del Congreso donde a José Antonio le acuñaron supuestamente la frase donde decía que iba a gobernar por decreto. No fue lo que él dijo, pero creo que sea súper fehaciente el testimonio y que venga de primera mano del mismo José Antonio Kast, qué fue lo que se le preguntó, qué fue lo que dijo, y después podemos hacer un análisis junto a nuestro querido invitado que está próximo a entrar al estudio sobre este tema y por qué se suscitan estas cosas hoy día en el mundo político. Y la primera pregunta tiene que ver con gobernabilidad, aunque también con crecimiento, porque para crecer se necesita aprobar reformas
y una razonable estabilidad política. Un reciente informe de un banco de inversión opinaba que la falta de acuerdo entre su partido y una potencial oposición liderada por el Partido Comunista da poco espacio para esperar negociaciones exitosas si no logra mayoría en el Congreso. Y Economist Intelligence Unit señaló hace poco que un riesgo para la estabilidad política es la agitación social que podría causar un electorado altamente polarizado. Entonces, en este contexto, ¿cómo responde a quienes cuestionan la gobernabilidad bajo una eventual presidencia suya? Bueno, lo primero es no hacerle siempre caso a las publicaciones de analistas internacionales, que son importantes. Yo sé que todo el mundo lee The Economist y que es un guía, un faro, pero a veces se equivoca. Si no, pueden preguntarle a José Luis Daza qué es lo que dijo The Economist hace unos 2 años sobre Javier Milei. Y dijo que era un peligro para la Argentina. Y hoy día están todos hablando del milagro argentino. Entonces, ojo con los analistas. Hay muchos analistas políticos que se esfuerzan mucho en dar teorías que siempre fallan y después nunca dan explicaciones. Estamos llenos de analistas políticos que dicen lo que iba a ocurrir o lo que va a ocurrir, y cuando ocurre lo distinto, tienen una buena explicación para justificarse. Yo creo que lo primero en esta línea es recuperar el Estado de Derecho, que cada uno haga su trabajo. El Estado tiene como principal misión recuperar la seguridad para los chilenos. Yo diría que ese es el desde, no hay inversión si no hay seguridad. Después los tribunales tienen que aplicar los fallos, no legislar. Y aquí se dio, a mi juicio, una buena noticia que no depende de ninguno de los que estamos acá, que aquel juez que se dedicaba a legislar ya no está. Y esa es una tremenda señal para todos los jueces. Después el Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial y la autonomía del presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias. Aquí estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites de lo que le corresponde a los parlamentarios. Y eso tuvo un auge después del estallido. Nadie respetó nada, ni aquellos que habían jurado respetar la Constitución y que son de nuestro sector. El populismo fue desatado. Y finalmente, algo que tampoco teníamos claro que se podía hacer al nivel que se está haciendo hoy día, es la fiscalización del ente público. Y ahí de nuevo, el ente contralor nos ha dado un ejemplo. También tenemos que recuperar el sentido de la autoridad. Si en Chile hoy día no hay sentido de la autoridad, véalo en las salas de clase, vea en en las incivilidades en distintos temas, no solamente en el uso de licencias falsas, porque no hay temor a que haya castigo, en el abuso del transporte público, en el trato que se le da a nuestras fuerzas policiales. No hay sentido de la autoridad. Nosotros también tenemos que decirles que el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes se imaginan. Nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes, que tienen sanciones incluidas que nadie aplica. Por eso, cuando hablaba del tema de la facilitación regulatoria, y les di a la pasada el concepto de las guías ambientales, la guía ambiental no es ley, pero pareciera ser que los funcionarios se la aplican como ley a todos aquellos que están desarrollando un proyecto. La ley es la ley. Aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley, eso es casi absurdo. Por lo tanto, vamos a aplicar la ley, vamos a aplicar los plazos que están establecidos, y también en leyes como la ley Lafkenche. Se acabaron las solicitudes de no sé cuántas miles de hectáreas para alguien que no tiene ni siquiera un bote artesanal. Si nosotros no podemos estar sometidos al chantaje. Aquí se acabaron los jardines japoneses para los terminales de buses Transantiago. Se acabó que un funcionario diga que hay un error estadístico fundamental para avanzar en un proyecto porque falló en el 1% el conteo de los naranjillos. Si es una vergüenza. Bueno, eso requiere voluntad y carácter y nosotros eso lo vamos a aplicar. Por lo tanto, la gobernabilidad, no se preocupen, no va a haber ningún problema y todo va a estar bien. Gracias. Muchas gracias.
A ver, aquí lo importante es que cuando un presidente asume, jura cumplir y gobernar cumpliendo con la Constitución y las leyes. Y eso fue exactamente lo que manifestó el candidato en esta oportunidad. Dijo que existen las leyes que se necesitan para poder darle gobernabilidad al país, que muchas de esas leyes ya tienen las sanciones establecidas y que no es necesario inventar más leyes para poder gobernar bien. En ningún momento dijo yo voy a saltarme al Congreso. De hecho, manifestó, oye, no es tan relevante porque las leyes ya existen. No, en ningún momento dijo es que el Congreso no importa, ¿cierto? Sí, y yo quiero agregar un tema más. Si se fijan en el video, José Antonio partió diciendo el Congreso es muy importante. Cuando dijo que no era tan relevante como la opinión pública piensa, es porque efectivamente hay muchos temas dentro de la ley que hoy día no se aplican, que fueron los que se ejemplificaron. Entonces, lo que nosotros queremos poner en evidencia es que había una malversación por parte del oficialismo de tergiversar hechos y sentar en la opinión pública hoy día un discurso que no es real, no es el discurso de la línea del candidato presidencial y no el discurso de la línea tampoco del Partido Republicano. Entonces creo que es súper importante poner en la palestra los antecedentes para que ustedes realmente se puedan hacer una opinión. Pero hoy día contamos con el privilegio de tener un invitado estrella. Estamos con el señor Carlos Seitz, diputado, candidato a diputado por el Partido Republicano por el Distrito 26. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Mucho gusto, Jorge. Hola, Carlos. Néstor. Bueno, primero, feliz de estar acá, feliz de dar inicio al ciclo de invitados. Me siento muy honrado de poder estar en palco libre con ustedes, que podamos conversar de política contingente, pero también llevada a nuestro territorio, porque es muy importante. Veíamos las palabras de José Antonio, que es quien hoy día lidera el proyecto republicano, un proyecto que se viene trabajando, se viene labrando hace muchísimos años, y que esperamos que esta sea la definitiva que empiece a rendir su fruto. Pero José Antonio, para poder gobernar, también necesita un parlamento acorde. Haciendo referencia a lo que recién conversaban con respecto a ese video, imagínate, José Antonio fue parlamentario por 16 años, ha sido candidato a la presidencia 2 veces. ¿Quién más que él podría ser un ejemplo de lo que es el respeto cívico, el respeto a las instituciones democráticas? Porque él ha estado afecto y es parte del sistema y ha sido capaz de levantar un proyecto como el proyecto republicano que partió hace muy pocos años, hablando de política. El Partido Republicano tiene prácticamente 6 años. Yo siempre digo que el Partido Republicano es un adolescente que no tuvo infancia, porque hoy día es un proyecto político súper sólido, pero que tuvo que madurar a la fuerza. ¿Por qué? Porque en el periodo que lleva el Partido Republicano ha tenido que enfrentar por lo menos 8 o 9 elecciones, no teniendo mucho tiempo para poder sentarte y hacer un análisis de lo que ha sido este proceso de maduración política. Entonces, creo que hoy día estamos en un excelente pie, y eso se demuestra y se ha ido demostrando en cada una de las elecciones que hemos tenido. Hoy día somos el partido con más consejeros regionales a lo largo de Chile. Somos el segundo en mayor cantidad de concejales y esperamos que próximamente, tengamos la dirección del gobierno y obviamente con un parlamento acorde a lo que José Antonio Kast necesita para poder generar los cambios. Oye, mira, qué relevante lo que menciona Carlos, porque él dice qué mejor ejemplo de respeto cívico que José Antonio Kast, que ha participado del sistema con tanta trayectoria. Y es precisamente lo que ocurre con toda esta permisología, lo que mencionaba José Antonio Kast en su intervención, que las leyes existen, están escritas, tienen sanciones asociadas, pero toda la tramitación, alargar el tiempo, lo que está haciendo hoy día el gobierno es una falta de respeto hacia la ciudadanía, no permitiéndole gozar de los privilegios que le entrega la ley. Porque hoy día la ley permite hacer muchas cosas y lo dilatan, faltando al respeto cívico, finalmente.
Efectivamente, y tú como bien indicas, y pasa, yo conozco mucha gente, yo mismo he sido testigo de estos problemas que están dentro de estas lagunas, zonas grises, pero en realidad no son ni lagunas ni zonas grises, esto es una falta de respeto contra nuestra Constitución. La ley es una sola, la ley no viene nadie a darle doble interpretaciones, la ley es súper clara. Entonces, lo que él mencionaba es un tema súper claro porque, por ejemplo, dentro del mundo agrícola o el mundo rural, el decreto de ley 3516 habla de que se pueden hacer subdivisiones de 5.000 metros cuadrados, claro, ¿cierto?, sobre los predios rústicos, etc. Y a partir de este gobierno fue que empezaron a lanzar no decretos del proyecto de ley, sino que una serie de correos con lineamientos a criterio del funcionario político. Una especie de minuta de decir, ¿saben qué? No, la ley no está bien redactada, la ley no está bien hecha, entonces lo que nosotros vamos a hacer es poner estos puntos sobre la mesa y para aprobar estos proyectos tienen que cumplir con A, B, C, D, E. Entonces uno se hace la pregunta, bueno, si tienen esa intención de hacer modificaciones, ¿no será primero lo que proceda de hacer mesas de trabajo en el Congreso, mesas de diálogo, levantar información y proponer un nuevo proyecto de ley, en vez de saltarse todo eso, burlar la institucionalidad, burlar hoy día lo que teníamos como ley, saltárselo y finalmente hacer lo que a ellos les convenga, lo que ellos quieren hacer? Entonces a mí me parece una falta grave, lo hemos vivido en estos 4 años de desastroso gobierno, y dentro de ese contexto, Carlos, que te hago la pregunta, tú que eres una persona de la región de los lagos, vives en Chiloé, ¿qué tipo de leyes crees que hacen falta hoy día en nuestra región para que pueda alcanzar el tremendo potencial que tiene? ¿Y cuál es este potencial que tiene la región que se podría desarrollar de aquí a los próximos 10 años, teniendo una mirada de mediano a largo plazo? Mira, específicamente la región de los lagos y el distrito 26, para que la gente también lo entienda, el distrito 26 es la mitad de la región de los lagos, es Yanquihue Sur, que incluye Puerto Montt, Cochamó, Maullín y Calbuco, la provincia de Chiloé completa con 10 comunas y la provincia de Palena con 4 comunas. Yo siempre, cuando tomo el distrito, lo divido en 2, porque son 2 mundos totalmente diferentes. Cuando yo muchas veces hablo de Chiloé, la realidad de Chiloé es muy similar a la de Palena, y es muy similar, por ejemplo, a la de Calbuco, pero es muy distinta a la realidad que vive Puerto Montt. Por lo tanto, aquí hay que hacer un trabajo territorial importante, donde se note la descentralización. Pero yo te diría que si me preguntas el mayor problema o necesidad del distrito es la conectividad. Me pueden decir, no, es salud, es educación, es desarrollo. Sin embargo, el factor común que tiene cada una de las políticas públicas que no han funcionado en el distrito es la conectividad. Te voy a dar algunos ejemplos. En el caso de Chiloé, por ejemplo, tú tienes una red de salud muy limitada, no tienes un hospital de alta complejidad, por lo tanto tienes una dependencia ya directa del hospital base de alta complejidad de Puerto Montt. Claro. En segundo término, en Chiloé no tienes clínicas privadas, no tienes pabellones privados disponibles para que cuando el sistema público colapse pueda descansar en el sistema privado. Vámonos a Palena, exactamente lo mismo. No tiene hospitales ni siquiera de mediana complejidad, tiene de baja complejidad. Por lo tanto, tú tienes que trasladarte y trasladar rápidamente muchas veces a los pacientes que están con gravedad. La climatología no te permite, o la meteorología no te permite muchas veces hacer un transporte aéreo porque no es eficiente. Por lo tanto, tienes que desplazarlo por tierra. Yo pongo el ejemplo, cuando yo me quiero mover de Ancud, en la provincia de Chiloé, la isla grande de Chiloé, a la comuna de Palena, por tierra me demoro 15 horas. Entonces ese es el ejemplo más claro de la falta de conectividad. Entonces cuando nosotros hablamos de falta de conectividad, estamos hablando de aire, mar, tierra y de redes, que es tremendamente importante porque no vamos a encontrar una solución a corto plazo, por ejemplo, al tema de la salud. La falta de especialistas, que es el tema principal, tú lo puedes suplir con técnicas mucho más modernas, por ejemplo, la telemedicina. Sin embargo,
hay lugares donde ni siquiera tienes conexión telefónica, sobre todo la provincia de Palena. La conexión terrestre es muy pobre, la conexión marítima está totalmente sobrevalorada. Imagínate salir de la isla de Chiloé, el transbordo de un lado hacia otro son 17.000 pesos hoy día. O sea, solamente para moverte 80 kilómetros a Puerto Montt ya estás considerando 35.000 pesos solamente en el transbordador. Carlos, cosa disculpa. que se hace fundamental para conectarte con cada uno de los factores que yo te digo. Y espérame un poquito porque quiero tomar el tema de educación también muy, muy ligeramente, pero conectarlo con lo que conversamos de la falta de conectividad. En Chiloé se instaló el SLEP, los sistemas locales de educación pública. Lo que tiene que entender cuando tú hablas de descentralización es entender la realidad de un territorio. Entonces no es lo mismo aplicar un SLEP en una comuna o en un conjunto de comunas en la región metropolitana o en la región del Biobío que, por ejemplo, instalarlo en Chiloé. ¿Por qué? Porque en Chiloé tú tienes sobre 30 islas componiendo un archipiélago donde tú tienes escuelas en las diferentes islas y tienes que trasladar a los profesores vía marítima a cada una de esas escuelas, los tienes que surtir logísticamente a cada una de esas comunas. Por lo tanto, la consideración logística y operativa es muy distinta y es por eso que hoy día el SLEP en Chiloé ha sido una muy mala aplicación. Súper interesante. Para entender bien y darle la bajada, esa misma figura que se da en Santiago, ¿cierto? Que los niños quedan en comunas distintas, el colegio que no le queda cerca, que no le queda a mano, porque todo va a una tómbola, porque no hay absolutamente ningún criterio De selección. O por último, de hacerlo donde a ti te quede más a mano, en Santiago, donde el transporte, a pesar de que no es de los mejores, pero tienes transporte. Al final en Chiloé están haciendo lo mismo. Es básicamente el mismo esquema. Imagínate que implementan el SLEP con una totalidad de funcionarios de aproximadamente 26 o 27 para manejar más de 200 locales de educación. O sea, imagínate lo que llevaba antes, por lo menos en Chiloé, 10 comunas, 10 municipios administraban esta cantidad de escuelas, liceos, y hoy día lo tienen que hacer 27 personas. O sea, la verdad que la estructura está muy mal pensada. También haciendo la conexión, hablando de la conectividad aérea, también quería hacerles mención a eso, porque claro, me podrían decir sí, pero los vuelos comerciales llegan a Chiloé. Y aquí te voy a dar el mejor ejemplo de cómo la descentralización podría aportar mucho más a la conectividad. Hace muy poco anunciaron el proyecto un proyecto muy ambicioso en Arturo Merino Benítez para el año 2050 de $5.000 millones, más aún la conexión, sin considerar la conexión del metro con Arturo Merino Benítez. Fabuloso, yo lo encuentro espectacular porque es el aeropuerto más importante del país y es la puerta de entrada al país. Sin embargo, tú vas al aeródromo de Mocopulli, donde aterrizan diariamente dos aerolíneas, y te vas a encontrar primero con una estructura muy pequeña, que lleva hace meses con nylon en el techo porque se llueve, con una sala de espera tan pequeña que no te permite tener dos vuelos en simultáneo. Pero yo te estoy hablando quizás de cosas no tan relevantes, porque cuando hablamos de la capacidad de que aviones aterricen ahí, tienes que cruzar los dedos en Chiloé para que tu vuelo comercial aterrice. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones instrumentales para que los aviones puedan aterrizar en condiciones meteorológicas adversas. Sabiendo que tú estás construyendo un aeropuerto en una zona complicada, de meteorología complicada, en Chiloé llueve más de 300 días de los 365 días al año, por lo tanto las condiciones no son buenas. Entonces es muy común que los aviones se devuelvan a Puerto Montt o se devuelvan a Santiago, haciendo el contrapunto también, porque ahí hay una falta de inversión pero enorme del Estado, porque efectivamente las condiciones y la mejor instrumental hoy día te permite a un avión comercial aterrizar con visibilidad cero.
pero no lo tenemos en Chiloé. El otro ejemplo, y te lo voy a... Paréntesis, no lo tenemos en Puerto Montt tampoco. En Puerto Montt tenemos el mismo problema, porque muchos días, Sí. y me ha pasado, y lo he escuchado a muchas personas, hay aterrizajes que por no tener la visibilidad, por no tener los instrumentos que se vienen solicitando hace mucho tiempo, inclusive considerando que el aeropuerto de Puerto Montt se le dio el estándar de aeropuerto internacional, por no contar también con los instrumentos, por no contar con el personal para hacer todos los controles, etcétera, etcétera, tuvieron que cancelar rutas internacionales que iban a lanzar una ruta de Puerto Montt a Bariloche, Claro. que iba a aumentar un poquito de la Claro, sí, conectividad entre ambas naciones. Es un problema que se repite en la región de poder armar elementos que ilusionan a la gente de que se vienen mejores cosas y al final quedan nada. Y con eso quería volver a la pregunta que me quedó pendiente cuando tú hablas de problemas de conectividad. A mí me choca mucho porque yo he escuchado constantemente que muchas veces tiene que venir gente de Chiloé a atenderse al Hospital Regional de Puerto Montt. Yo me hago la pregunta, yo recuerdo que hace muchos años atrás se lanzaron proyectos para la construcción de múltiples hospitales y tengo en mi retina de que había múltiples hospitales que se iban a construir en Chiloé. ¿Qué pasó con esos hospitales? ¿Cuántos hoy día están funcionales? ¿En qué porcentaje de avance están? ¿Qué es lo que pasa? Mira, pasan dos cosas. Vamos a conversar dos temas con respecto a los hospitales. Lo primero es la mala gestión del Estado. Cuando tú tienes un hospital que tú lo ves en Ancud, por ejemplo, fabuloso, una infraestructura maravillosa, pero que está construido en un lugar que es considerado y que está fuera del plano regulador de la comuna, que hace más de 30 años que no se actualiza, está en una zona rural y se construye y llega otro ministerio a hacerse cargo de las obras complementarias como son el alcantarillado y los accesos, y no hay una conexión real entre los ministerios y una coordinación, pasa lo que pasa en Ancud, que tienes un hospital completamente construido sobre un 99% de su proceso de construcción, ya está listo para ocuparlo. Sin embargo, no tienes cómo llegar y no tienes alcantarillado, por lo tanto esa mole no la puedes utilizar. Y lo mismo pasa con el hospital de Quellón, con el hospital de Keilen. Por lo tanto, ese es el primer punto relevante, que la infraestructura la tienes. Alguien me puede decir, sí, estamos trabajando en las obras complementarias, en 1 o 2 años más va a estar listo el hospital. Ahí viene el segundo problema, y el problema más grave que hoy día tiene Chiloé, que tiene Palena con respecto a la salud, la falta de especialistas. ¿Cómo suples tú la falta de especialistas? Primero, teniendo los médicos, pero tú no puedes obligar a los médicos a irse a trabajar a Chiloé o a Palena, y aquí se produce una lógica que se tiene que entender. Por ejemplo, hablemos de Puerto Varas. Puerto Varas es un lugar que hoy día es un centro médico de referencia porque tiene médicos de excelencia y médicos que se migraron principalmente de Santiago con mucha experiencia y trabajan en las clínicas y trabajan en los hospitales tanto de Puerto Varas como de Puerto Montt. Sin embargo, en Chiloé nos vamos a un problema mucho más de fondo, la calidad de vida. Hay gente que dice, oye, Chiloé tiene una excelente calidad de vida porque es una vida mucho más tranquila, una vida mucho más segura. Sin embargo, cuando tú eres papá, cuando tú eres la cabeza de una familia y tienes primero que preocuparte de la vivienda, de la educación, de la salud y de complementar tus rentas, en Chiloé no lo vas a encontrar porque viviendas es muy limitado. En cuanto a colegios también es muy limitado. En Chiloé tú no tienes un sistema privado de salud en el cual, porque tú sabes que los médicos complementan rentas, trabajan en el sistema público y complementan rentas trabajando en el sistema privado. El sistema privado prácticamente en Chiloé no existe, por lo tanto los médicos están supeditados solamente a trabajar en el sistema público. Por lo tanto, para un médico se hace muy poco atractivo irse a trabajar a provincias como Chiloé o Palena. Entonces, ahí se genera una falta importante de los especialistas. Y quería tomar un punto que tú lo dijiste y que ha sido muy relevante en Chiloé. La falsa promesa de que ciertas obras de infraestructura son la solución mágica a todos tus problemas. Y ahí nos vamos y nos saltamos al puente del Canal de Chacao. Cuando partió la iniciativa del puente Canal de Chacao hace muchísimos años, recuerden que en su primer intento se truncó. La expresidenta Bachelet en el fondo cortó el proyecto
y de ahí salió un plan, el plan Chiloé, que era en el fondo un plan para mitigar la falta de inversión que iba a haber por la no existencia del puente. Sin embargo, ese plan Chiloé tú lo revisas y lo llevas y lo contrastas con las inversiones en otras provincias o en otras regiones, era lo que naturalmente se tenía que hacer, no había nada extra. Eso es lo primero. Después, el presidente Piñera retoma el proyecto, se levanta el proyecto y empieza a funcionar este proyecto. Pero imagínense, partió el proyecto el 2013, el 2018 partió construyéndose. La primera fecha de entrega era el 2023. Estamos en el año 2025. Hoy día tú conversas con la gente, digamos, que trabaja en el puente, y los chilenos te dicen 2028, pero si tú le preguntas a los ingenieros coreanos, que son los que llevan el proyecto, te dicen para calladito 2030. Entonces imagínate la cantidad de pacientes que han fallecido o que han tenido problemas graves desde el 2013 hasta hoy día el 2025, y los que vamos a tener hasta el 2030. Y esa era la gran justificación del puente, ¿no? Es que con ese puente Justamente. Ahora sí que podemos trasladar pacientes al hospital en Puerto Montt y ya no se nos van a morir en el transbordador. Perfecto, ese era el punto, porque Era te daban el punto. esa excusa, oye, necesitamos mejorar, no, pero si van a tener el puente y van a estar al lado de Puerto Varas, van a estar al lado de Puerto Montt, y hoy día pasa lo mismo con la doble vía, porque hoy día, digamos, la conexión interna de la isla, tenemos carreteras de la muerte, o sea, todas las semanas hay accidentes con fallecidos, que obviamente también tiene una dosis de irresponsabilidad por parte de los conductores, pero las rutas están en muy, muy mal estado. Entonces te prometen y te dicen, no, con la doble vía se te va a solucionar tu problema porque te vas a poder trasladar rápidamente. Entonces eso ha inhibido a que haya una mayor inversión. Ahora, llevemos todo esto que hemos conversado a desarrollo productivo, porque en el fondo tenemos industrias tremendamente relevantes en la región y en el distrito, por ejemplo, la industria salmonera. Sin embargo, recuerden que la industria salmonera tiene que trasladar sus insumos y sus productos dentro de el distrito. Entonces, cuando tú no tienes esa conectividad, obviamente te inhibes a muchas veces incluso a hacer mejores inversiones. Y ahí es donde encontramos las trabas de las cuales hablaba también José Antonio Kast, de la mochila que le ponen a las empresas. La empresa salmonera prácticamente ha crecido en base a su propio esfuerzo. No ha habido una inyección importante del Estado para poder potenciar esa industria. Imagínense, es la segunda. Sí. El salmón es el segundo. Chile es el segundo exportador después de Noruega a nivel mundial, y dentro de Chile es el segundo producto después del cobre. Sí. De hecho, también es relevante entender que sí, la industria salmonera tuvo sus problemas, sobre todo medioambientales y problemas graves, pero que finalmente, igual que todo lo que ocurre en las industrias, han avanzado, hay nuevas tecnologías, hay nuevos procesos, hay nuevas reglamentaciones. El problema está en cuando se empiezan a sobreexigir y meter en tramitaciones que van más allá de la legislación vigente, y etcétera, etcétera. Al final, lo que vemos también es que en la región, bueno, y en todo el país al final, uno es que la plata no queda en las regiones, pasa lo mismo con el cobre en el norte, que el norte está botado en términos de inversión y de desarrollo económico. Podríamos decir lo mismo de acá, o sea, tenemos el segundo productor mundial de salmón, que es prácticamente la región de los lagos, y tampoco se queda ese desarrollo, esa bonanza económica tampoco se queda aquí. Bien, esto, déjame ponerte un ejemplo solamente para poder graficar el cómo ha sido difícil avanzar para la industria del salmón. Desde el año 2014 hasta el año 2025 se han presentado 210 solicitudes de relocalización. En 11 años, ¿sabes cuántas se han aprobado? Creo que una, ¿no? Una. Entonces eso te demuestra lo difícil. Sí. Y bueno, para la gente que no lo entienda, ¿a qué nos referimos con relocalización? Es cuando tienes los centros de cultivo y los tienes quizás en zonas, digamos, muy acotadas. Primero, a la empresa le interesa juntar quizás varios centros productivos y hacer uno más grande, o separarse de otros centros productivos para evitar también el contagio de ciertos problemas o de ciertas
digamos, enfermedades que pudiesen afectar a esa producción. Entonces tampoco, y ese es el gran ejemplo de decir, ¿sabes qué? El Estado está entrampando un mejor desarrollo y una mejor producción, y quizás podríamos hacer, y por qué no decirlo, los primeros a nivel mundial, pero es el mismo Estado el que ha estado... Mira, si al final dando la trampa. En el Estado chileno venimos con muchas décadas de falta de visión sobre todo en las regiones, porque el potencial que tiene, en particular la región en la que nosotros vivimos, que la conocemos bien, sabemos cuál es el potencial. Los mismos salmoneros dicen, oye, la plata la tenemos. Venimos viviendo un periodo de vacas flacas en la economía, y a nosotros como industria salmonera, si nos dejaran hacer las inversiones, el cuento sería otro en la región de los lagos. Efectivamente, la plata está. El presidente del gremio, hace semanas atrás, en la Salmon Summit, que contamos con la presencia de los candidatos presidenciales, contó y declaró, oigan, nosotros tenemos los bolsillos llenos y por un tema de permisología, por un tema de burocracia, no nos dejan invertir. Entonces, pensemos cuánto dinero se pierde solo en la región de los lagos por un tema de permisología. ¿Cuánto se pierde por esta burocracia? ¿Cuánto ha dejado de ingresar de inversión extranjera solamente para el tema del salmón, que es la principal actividad económica de la región y la segunda más importante a nivel país? Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer desde el Congreso, que pueden hacer nuestros parlamentarios para realmente poder empezar a destrabar toda esta burocracia estatal que hoy día nos tiene asfixiados, no solamente a nosotros, sino que a todos quienes quieren desarrollar cualquier actividad económica? Mira, yo creo que inicialmente, más que hacer nuevas leyes, como lo decía José Antonio en el video que ustedes expusieron, es hacer una revisión completa de lo que hay, de cómo se está haciendo, de cómo se está trabajando. Él ponía un ejemplo tremendamente importante, porque cuando tú sacas una ley, probablemente esa ley que apruebas va con un espíritu, pero esa ley tiene que decantar y hay que hacerla operativa, y para eso tienes que hacer un reglamento sobre el cual descanse y operativice la ley. Si no, se da para exceso. Entonces tenemos una cantidad enorme de leyes que hoy día ni siquiera tienen su reglamento. Segundo, las leyes también tienen que tener financiamiento, si no pasan a ser solamente meros hechos de demostraciones de buena voluntad, porque una ley sin financiamiento no tiene ningún sentido. Y ahí él nombraba y daba el ejemplo de la ley Lafkenche. La ley Lafkenche y que esto ha afectado mucho al distrito y a la región. La ley Lafkenche, en su capítulo 4, no le pone restricciones a las solicitudes que puede hacer una organización de pueblos originarios. Por lo tanto, no tiene ningún límite en pedir la cantidad de hectáreas marítimas de lo que ellos estimen. Y eso ha llevado a que hoy día tengamos prácticamente 4 millones de hectáreas de borde costero y de mar detenidas. ¿Por qué? Porque cuando hay una solicitud de un espacio para los pueblos originarios, un espacio marítimo de pueblos originarios, se detiene cualquier proceso o proyecto que se pudiese estar trabajando ahí. Por lo tanto, estás congelando el mar, y lo estás congelando para nada, porque tampoco estas solicitudes van asociadas a procesos productivos. Sí. Hemos tenido incluso hechos de violencia grave. El caso que es súper triste también en Chiloé es que los pueblos originarios principales en Chiloé es el Huilliche Chilote. El Huilliche Chilote no está reconocido en el Estado como pueblo originario, por lo tanto, los mismos y que han vivido por décadas y por generaciones de familia trabajando el borde costero, ni siquiera ellos pueden pedirlo. Y ha pasado mucho que llegan pueblos originarios de afuera, gente de otras comunas, que están reconocidos como Huilliche Mapuche, y ellos llegan a pedir ese espacio costero y finalmente terminan expulsando a los habitantes originales del sector, o terminan haciendo negocio y terminan cobrándoles un fee o un cierto impuesto para que puedan trabajar. Entonces, cuando encontramos aberraciones como esas soluciones que son de nivel estructural, no están los alcaldes,
no está en el gobernador, sino que está a nivel legislativo. Y ahí es donde los diputados tenemos que estar trabajando incesantemente. ¿Para qué? Para destrabar todo lo que se ha ido formando en el tiempo. Ahora, cuando hablamos de leyes también que sí tenemos que implementar, y que tiene que ver un poco con la descentralización y la conectividad que yo te hablaba, es que tiene que haber fondos disponibles para trabajar la conectividad de forma directa a nivel regional y a nivel comunal. Sin embargo, esto tiene dos manos, porque una es entregar los fondos de forma directa, es como un FNDR, pero de ejecución local. Sin embargo, ustedes saben dónde se producen los mayores actos de corrupción hoy día dentro de la administración pública, en los municipios. Por lo tanto, eso tiene que ir asociado a también una ley de fiscalización local, donde los gobernadores, los consejeros regionales, los alcaldes, los concejales tengan una responsabilidad judicial también con respecto al buen uso de los recursos públicos. Porque ese ha sido uno de los golpes más fuertes que hemos tenido, sobre todo en la región de los lagos. Sí, yo no estoy seguro, pero me suena a que la Contraloría no tiene facultades contra las municipalidades, ¿no? Lo que pasa, sí tiene facultades, sin embargo, existe una figura muy maliciosa dentro de por lo menos desde mi punto de vista, muy maliciosa dentro de los municipios, que son las corporaciones, que son corporaciones de derecho privado, por lo tanto, ellos no tienen que rendirle absolutamente cuenta a nadie. Yo te voy a dar un ejemplo muy cercano para graficarte. Por ese lado. ¿Cuándo sí tienen que rendir ciertas cuentas? Cuando el municipio le traspasa fondos a las corporaciones. Claro. ¿Ya? El municipio ahí sí, el municipio tiene que rendir por eso, sin embargo la corporación no. Ahora, te voy a contar una figura, por ejemplo, que pasa en mi comuna, en Ancud. En Ancud tenemos dos corporaciones, la Corporación de Salud y Educación, que ya en el fondo educación quedó fuera, solamente trabaja lo que es salud, y la Corporación Cultural. Y resulta que en Ancud se produce un proceso, tenemos problemas graves de basura, pero hay un proceso en el cual se recicla, y la comuna recicla, y la comuna está muy involucrada en el reciclaje, y ese reciclaje genera fondos. Pero esos fondos no van al municipio, van a la Corporación Cultural, y la Corporación Cultural no tiene la obligación de responder por esos fondos. El año 2023 fueron aproximadamente 300 millones que ingresaron a la Corporación Cultural y nadie sabe dónde fueron a parar. Entonces justamente encontramos esas figuras, esos vacíos que nosotros debiéramos trabajar, porque efectivamente son problemas estructurales que no está a la mano de otra estructura del Estado de poder solucionarlo. Y un punto también muy importante, porque la figura del diputado, y la gente lo tiene que entender también, tiene varias aristas. La primera arista es la legislativa. En la legislativa nosotros nos proponemos dos trabajos o dos líneas de trabajo. La primera es trabajar por un proyecto, el proyecto republicano, un proyecto de país, donde tú tienes que facilitar las leyes para que el proyecto republicano, que en este caso lidera José Antonio Kast, pueda generar los cambios que nosotros necesitamos para poder recuperar y reconstruir el país. Pero tú también, como representante de un distrito, tienes responsabilidad de poder legislar en favor de tu territorio. Entonces esas son las dos líneas de trabajo que tienes. Pero hay una segunda, que es la fiscalización. La fiscalización, y ahí yo les digo y siempre les pregunto, ¿ustedes han visto en su distrito o en su región algún diputado que haya presentado alguna fiscalización a un municipio? Ninguna. No, ninguna. Cuando aparece un diputado reclamando porque hay un hoyo en la carretera y pidiendo que se solucione eso, primero es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y de Vialidad. Pero ahí yo le preguntaría al diputado, muéstreme cuáles son las fiscalizaciones que usted le ha hecho al Ministerio de Obras Públicas, al Seremi de Obras Públicas en su región y a Vialidad, tanto a nivel regional como a nivel provincial. Y no existen. Entonces entramos en un espectáculo político de tratar de redituar votos en base a algo populista, pero esa persona que está reclamando por ese hoyo en la carretera no está haciendo su trabajo, y ese es el mejor ejemplo. Carlos, tengo una última pregunta. Tú partías diciendo que uno de los principales problemas de la región es de conectividad, y yo comparto plenamente esa figura. Yo creo que un tema que podría ayudar también a empezar a cohesionar es darle mayor relevancia dentro del rol que tienen
y las obligaciones que tienen nuestros parlamentarios a las semanas distritales. Mucho se queja la comunidad, comentarios llegan de distintas regiones de que muchos de los parlamentarios no cumplen con sus visitas a las semanas distritales. Esto genera una notoria separación entre lo que los problemas y las dolencias que tiene hoy día la ciudadanía versus los problemas que cree el diputado que su región tiene. Y siendo la región de los lagos una región con una dispersión geográfica tan grande, no sería una muy buena oportunidad que los diputados que resulten electos hagan un trabajo pero incansable en sus semanas distritales para poder cohesionar y buscar los puntos de mejora. Ok, los temas de conectividad no se solucionan de la noche a la mañana, pero con un buen diálogo, ¿será que hay la capacidad de realmente llegar a acuerdos que vayan a solventar y solucionar los problemas de la población? Porque si no nos vamos a quedar siempre en un entramado de que es que no tenemos esto, no tenemos aquello. Bueno, ¿qué es lo que tenemos con lo que sí podemos avanzar? Sí, mira, súper buena pregunta porque ahí hay mucho tema. Yo te voy a exponer el caso del distrito 26, que es un distrito muy castigado por el redistritaje. ¿Por qué? Porque antiguamente el distrito 58 involucraba a Chiloé y Palena. Y tú tenías 2 diputados, era binominal. Normalmente tenías un diputado de derecha, un diputado de izquierda. Y normalmente esos 2 diputados hacían un equipo, trabajaban en beneficio del territorio. Hoy día, con el redistritaje, tenemos el distrito 26 que incluyó a 4 comunas de Yanquihue, se produce el efecto de que tú eliges 5 diputados. Sin embargo, solamente la comuna de Puerto Montt se lleva el 48% del padrón electoral. Por lo tanto, en la práctica, ¿qué significa eso? Que de los 5 diputados tienes 4 diputados de Puerto Montt y 1 de Chiloé. ¿Y Palena? ¿Qué pasa? Y justo iba para allá. ¿Qué pasa cuando tú tienes un mal diputado en Chiloé? ¿Y qué pasa? Porque históricamente no ha habido ningún diputado de Palena. Este sistema político de representación también tiene esos detalles y que afecta mayoritariamente a los territorios donde los chilenos están haciendo patria. No podemos olvidar que tenemos 4 comunas preciosas en Aysén. Yo les comentaba anteriormente que aunque todos los habitantes de esas 4 comunas se pusieran de acuerdo en votar por una persona, no podrían sacar un diputado porque representan el 4,5% del padrón. Por lo tanto, los políticos normales o tradicionales que han estado mucho tiempo en política y a las personas las ven como número, ven que el número es muy bajo. Entonces, el costo de ir a Palena y de meterte en Palena es muy alto versus el beneficio que te trae como político. Por lo tanto, ese es un tema que sí, efectivamente tenemos que trabajar y tenemos que trabajar de forma potente. En Chiloé, para que ustedes tengan un ejemplo, y pasa lo mismo en Palena, tú no ves a los diputados. No hay ninguna oficina de ningún parlamentario en ninguna comuna de Chiloé. Entonces, cuando tú quieres hablar con un diputado, es prácticamente imposible. Por lo tanto, nosotros cuando levantamos el proyecto, yo les había hablado de 3 patitas. Les hablé de la legislativa, les hablé de la fiscalizadora, pero la tercera es la territorial. Entonces tú tienes primero que tener una representación en todo el territorio. Tú tienes una semana distrital y el resto tienes que estar trabajando en el Congreso, preparando, defendiendo las leyes. Y esa semana distrital es una semana que tiene que ser muy intensa. Pero no quiere decir que las otras 3 semanas tú vas a estar ausente de tu territorio. Por lo tanto, tú tienes que tener representantes competentes en el territorio que te representen, cosa que cuando tú llegues a esa semana distrital, tú no paras de trabajar en ningún momento. ¿Por qué? Porque te estás conectando con cada uno de tus representantes. Y esos representantes tienen que tener conexión con la gente. Porque hoy día también tú preguntas, oye, ¿y quiénes son los representantes territoriales? No hay ninguno. Y si lo hay, porque yo te aseguro que si vamos a revisar las cuentas y vamos a revisar las rendiciones de cuentas de los parlamentarios, vamos a encontrar sueldos en representantes territoriales, pero en la práctica no existen. Entonces ese es un cambio importante que tenemos que hacer trabajando en el territorio, y eso también conlleva también un trabajo político, que es algo que yo también me lo he propuesto, porque tú tienes que tener una conexión constante con las organizaciones sociales. Como te decía, en Chiloé hay un diputado y solamente se ve cuando hay una premiación, donde hay una inauguración, pero tú no lo ves trabajando. Y si tú quieres hablar con él, es muy difícil encontrarlo.
pero si lo invitas a una inauguración, ahí va a estar. Entonces ese es el cambio, ese es el paradigma que tenemos que cambiar en la política, de que efectivamente la gente vea lo que significa tener un buen diputado trabajando en el terreno, que es cosa que la gente hoy día perdió bastante de eso. Yo por eso soy muy partidario de que tiene que haber una renovación completa de los diputados. La gente tiene que ser mucho más exigente con cada uno de los diputados y si no cumples las expectativas en 4 años, lo siento, vienen otros, la oportunidad a otros, a nuevos candidatos. Y ahí también se genera un proyecto político interesante. Porque ¿dónde está la raíz de la conexión con la gente? En los municipios. Los municipios son, los concejales y el alcalde, es la conexión más directa que tienen la política con los habitantes de una comuna. Pero eso también requiere un trabajo en el tiempo. ¿Y quién puede facilitar ese trabajo en la generación de nuevos liderazgos en cada una de las comunas? Es el diputado, que es la figura política que viene inmediatamente superior, en la cual tú puedes facilitar la generación de nuevos liderazgos, cosa que cuando tú llegas a una elección municipal y presentas una lista de concejales, una lista de alcaldes, no son personas que aparecieron recién, sino que ya están en la retina porque vienen trabajando y tú los vienes poniendo a prueba también como parte del proyecto. Porque obviamente uno sabe que cuando trabaja en un proyecto político toma tiempo conocer a quienes se involucran en ese proyecto y efectivamente si dan el ancho o no y si cumplen con las expectativas que uno tiene para poder trabajar con la gente. Entonces es toda una red que hay que armar, que nosotros lo hemos estado haciendo en el tiempo y la verdad que nos ha dado muy buen resultado, pero hay que ponerle mucho más empeño para tener esa conexión con cada una de las organizaciones civiles, que son las que te dan el soporte finalmente en el día a día. Oye, sí. Tú hablas de esta red que hay que armar, ¿cierto? De que en la política hay que hacer ese trabajo, formar a las personas para que efectivamente puedan ser buenos políticos, y nosotros en el programa también hemos hecho mucho hincapié a que las personas tenemos que formarnos también, empezar a informarnos mucho más, asumir nuestra responsabilidad en el rol social, ¿cierto? Y participar de forma responsable de la política también. La política tiene que estar finalmente enfocada en el ciudadano y no en un grupo de personas que al final se han dedicado durante demasiado tiempo en este país y en el mundo a hacer muchas de las leyes y de las cosas que necesitan para ellos mantenerse allí. Sí, como tú bien decías y como hemos comentado en programas anteriores, es súper importante que nosotros nos creamos el cuento y sepamos que tenemos nosotros el poder en esta manito, con nuestro voto el día de mañana en la urna, de poder cambiar el destino nuestro, el destino de nuestra familia, el destino de nuestra región, el destino de la gente que queremos, eligiendo conscientemente. Y es por eso que nosotros siempre hemos sido partidarios de informar, de poner los hechos sobre la mesa, de hacer que ustedes se formen un propio criterio. Y yo creo que esta conversación que se ha dado hoy día de manera libre, de manera espontánea, es el mejor ejemplo de que si uno se informa y uno ve el proyecto que tienen ciertos partidos políticos, el trabajo que se nota que tienen ciertos candidatos, uno realmente puede tomar decisiones que el día de mañana cambien para bien el rumbo de una región, en este caso nuestra amada región de los lagos. Así que, Carlos, yo te quiero dar las gracias por estar con nosotros, por haber venido desde Chiloé aquí a Osorno para compartir con nosotros en Palco Libre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio. Finalmente darles algunos tips súper interesantes, sobre todo en el tema que hablabas de informarse. Hoy día en la política va a aparecer mucha oferta. Este año es un año de ofertones. Pero la gente vea bien a los candidatos, vea bien a quién se han dedicado los últimos años y cuál ha sido su aporte, no solamente en la política, porque de repente tenemos gente que lleva muchísimos años en política. Entonces tú dices, yo lo saco de la política y lo pongo en la calle a ver qué es capaz de hacer y vamos a encontrarnos con tremendas sorpresas. Y el Partido Republicano ha estado trabajando en eso, de poder incluir a profesionales que han tenido una carrera exitosa y que dejan mucho de lado para poner en el fondo su capacidad a disposición de la política y de la gente. Así que venimos una nueva camada de políticos que efectivamente queremos poner nuestra experiencia
al servicio de nuestro país para poder recuperar y reconstruir Chile. Así que muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti, Carlos. Y nosotros vamos a ir a una pausa comercial cortita y seguimos a la vuelta. No se vayan. Mi nombre es Jorge Kaufman y junto a Néstor Belmar, y esto es Palco Libre. Esperamos todos los jueves a las 22:30 horas en televisión abierta, por YouTube, en nuestras redes sociales. Aquí abajo les dejamos toda la información para que nos sigan y nos puedan ver. Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto verlos ahí. Y queremos decirles y queremos informarles también qué es lo que está haciendo TViNet para llegar más cerca de ustedes. Todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 12 horas, llega Activa tu Día con nuestra querida Fanny Salvatierra. De todo, de toda una conversación, interacción, noticia, todo lo que está pasando precisamente aquí en Osorno. Los días viernes. Estos chicos ya se ganaron el corazón de todos, zapateando la lengua, la picardía, el humor, el folclore y todo. Además también queremos decirle que todos los días, ya en horario premium, usted coloca las palomitas de maíz y nosotros colocamos el cine. TViNet, seguimos siendo tu imagen y tu voz. Pronto Los Castaños, nuevo Street Center en Puerto Varas, ruta 225, camino a Ensenada, lado Restaurant La Olla. Contáctenos al mail proyectos@uro.cl o visítenos en www.uro.cl. Somos Audiovisual Producciones y nuestros servicios son producción de videoclips, sonido, pantalla LED, escenario, streaming y mucho más. Llámanos al +569 9300 4897. Somos Audiovisual Producciones, tu mejor opción. Estamos de vuelta, amigas y amigos, muchas gracias por seguir con nosotros. Un bloque un poquito más corto de lo normal, ya para cerrar. Tuvimos una tremenda conversación, ¿cierto?, con Carlos, candidato a diputado por el Distrito 26. ¿Qué te pareció, Jorge, lo que pudimos conversar con él? Mira, la verdad es que me pareció súper importante que se tomen el tiempo de venir a distintos lugares de la región. Un poco la pregunta final que le hice, como la visión que tenía de las semanas distritales, creo que el tema de pegarse el pique, como decimos en buen chileno, desde Chiloé hasta acá, Osorno, que inclusive es un distrito electoral distinto, claro. Somos distrito 25, habla del proyecto que tienen los republicanos hoy día de realmente conectar con la gente, que vean que hay un espíritu de querer lo mejor para con la región. Somos parte de una misma región, independiente de que sean circunscripciones electorales distintas, y me parece también súper interesante los problemas que plantea, porque nosotros somos de la región, somos parte del distrito 25, 25 se lo ven parte de alguna manera, él es desde el 26,
Y es una región tan grande y dispersa que de repente uno no ve los problemas que tiene. Y es súper interesante escucharlo de alguien que es de Chiloé, que plantea que el principal problema hoy día es un tema de conectividad y que ese problema de conectividad genera problemas en educación, que tenían que trasladar en barcaza a los profesores por los distintos establecimientos a raíz de todo este tema del SLEP, los problemas de salud. ¿Por qué? Porque hay una serie de hospitales o infraestructura que está en un 99% lista, pero porque no tienen, no sé, una autorización de vialidad para la calle o el alcantarillado, porque se hicieron en mundos opuestos. Hoy día la gente no puede gozar de un sistema de salud como la gente. Y adicionalmente toda la falta también del mundo privado, que ha sido muy vilipendiado en los últimos años. Se ha tratado de connotar al empresario, o se ha tratado de connotar al lucro como ciertas digamos, facciones que no deberían existir en nuestra sociedad. Claro. Y a raíz de ese esfuerzo de algunos sectores hoy día del mundo político es que en Chile, por ejemplo, y seguramente en muchos lugares de Chile, en muchas regiones, no tenemos colegios privados de calidad, no tenemos un sistema privado de salud privado que pueda dar soporte en caso de emergencia o en casos de distintas situaciones al sistema público, que además está colapsado, temas de conectividad, etc. Entonces, me parece súper interesante escuchar de primera voz, y me parece aún más interesante que hayan candidatos como Carlos disponibles para ser diputados, porque lo que están haciendo, lo que yo veo que están tomando es sacar a gente del mundo privado, gente que tiene una súper buena trayectoria, que tiene una vida hecha, que ha hecho cosas relevantes y que tiene un perfil para con la nación, para con sus ciudadanos, que conoce su historia, que conoce los problemas y que conoce en el fondo un poco de el camino que hay que recorrer para poder solucionarlo. A mí me parece interesante. Sí, me parece particularmente importante que lo que Carlos mencionaba. Oye, yo he analizado el distrito, ¿cierto? Y él decía, lo subdivido en dos, porque son dos mundos al final. Y efectivamente tú tienes en el 26 a Puerto Montt, que pesa con el 50% prácticamente del padrón electoral. Entonces, claro, mucho del interés político tradicional está puesto allí en tratar de ganarse a esa gente, porque prácticamente esos son los votos que necesita, todo concentrado en un solo lugar prácticamente. Pero no, aquí tienes un candidato que efectivamente conoce el distrito por el cual está postulando, ¿cierto? Que conoce dónde están los dolores, cómo se diferencian esos dolores y efectivamente cuál es el trabajo que hay que ir a hacer para poder resolver esos problemas. Santiago se lleva siempre toda la atención. Está bien si al final tú necesitas que el país se desarrolle, y si ya está todo concentrado allí, es muy difícil ir haciendo la descentralización, ¿cierto? Pero ¿cómo haces esa descentralización si en el Parlamento, en los roles de decisión, no están las personas que conocen efectivamente la región? ¿Cómo logras llevar recursos? ¿Dónde invertirlos? ¿Dónde hacer una buena gestión de esos recursos para que se puedan ir desarrollando también con su propio potencial las distintas regiones? Porque tampoco se trata de decir, ya listo, bueno, en algún minuto llevémonos el Congreso al Paraíso, ya ahí que te llevaste la corrupción por otro lado, pero al final no se trata de llegar y decir en un discurso, oye, no, descentralicemos. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que ser capaz de tomar el potencial de cada una de las regiones y con ese potencial hacer que haya prosperidad, que haya desarrollo, que haya buena educación, que haya buena salud, que hayan más oportunidades. Oye, yo viví en Chiloé y me fui a estudiar a Santiago y viví 20 años en Santiago. Entonces, en regiones no te queda otra que irte porque no están las oportunidades, porque no son las mejores condiciones para que tú puedas desarrollarte y tratar de explotar tu propio mejor potencial, digamos. Y desgraciadamente no todos tienen la oportunidad de poder irse. Yo creo que también tuvo un tema súper importante, que es los distintos distritos, y efectivamente conversamos de que lo que es Palena, Chaitén, Futaleufú, Gualalilé son zonas que son más hermanas de la región de Aysén que la propia región de los lagos, y son parte de nuestra región, y son realidades distintas, son mundos distintos, pero al final son parte de una misma región. Entonces el tema de descentralizar no es solamente, como lo dice la palabra, de sacar las cosas de Santiago o la zona central de Chile, sino que, como tú bien decías,
potenciar esas zonas y buscar esa integración desde el trabajo distrital, buscar esa integración desde conocer cuáles son las necesidades que tienen y realmente dar una solución integrando con los potenciales que tiene la región. Hoy día creo que tenemos un potencial gigante con Puerto Montt, que es un puerto enorme, es una ciudad industrial, concentra mucha población. ¿Cómo sería interesante quizás para mucha gente del mismo Puerto Montt que surjan oportunidades laborales dentro de la misma región? No abandonas tu región, no abandonas los vínculos, me mantengo y doy movilidad a la región. El déficit que ellos mencionaban que tenían en el sistema de salud, porque no hay médicos. ¿Por qué? Porque el médico tampoco tiene los incentivos, porque no están los colegios para que sus propios hijos vayan a estudiar, porque el mismo sistema de salud que tratan de sustentar no tienen finalmente la infraestructura para que lleguen especialistas. Entonces se torna un círculo vicioso. Yo creo que hoy día tenemos que disponer de personas que quieran hacer de esto un círculo virtuoso, que realmente estén dispuestas a meter las patas al barro para hacer cambios, para hacer transformaciones. Yo creo que eso puede ocurrir con lo que mencionaba Carlos también, de el trabajo que están haciendo en formar buenos políticos. Es el trabajo que viene haciendo el Partido Republicano hace tiempo, porque, de nuevo, si nos concentramos en la isla de Chiloé, es un problema que se repite en todo el país, pero la isla es como el archipiélago, es un conjunto especial dentro de la geografía nacional. Y qué mal administrado que está el tema del turismo, el tema de la estética, el trabajo de ofrecer buenos servicios al turista. La isla encanta porque tiene una energía mística muy rica y se ha hecho su fama prácticamente sola a nivel mundial. Pero qué mal aprovechado está todo ese potencial. ¿Por qué? Porque los alcaldes de un lado son de un partido, el alcalde del otro lado es del otro partido, porque se preocupan más de qué es lo que yo puedo sacar solamente para mí y no de trabajar en conjunto junto con la gobernación y todos pensando en un proyecto común de hacer que el potencial, por ejemplo, en la isla de Chiloé, sea para todos. Así es que bueno, la próxima semana vamos a tener un invitado, así como hoy día tuvimos a Carlos, candidato a diputado por el Distrito 24, Valdivia, esa zona, región de los ríos. Y creo que es súper interesante porque vamos a hacer el punto un poco de qué pasa cuando nos vamos a zonas más extremas dentro de una misma región, pero también qué pasa cuando nos vamos a zonas vecinas. ¿Serán los mismos problemas que tiene la región de los ríos con la región de los lagos? ¿Serán los mismos desafíos? ¿Serán algunas cosas mejores o peores que otras? Bueno, lo sabremos de la mano de nuestro siguiente invitado en nuestro próximo programa, también candidato a diputado del Partido Republicano, que nos irá a contar un poquitito ahí cuáles son los desafíos. Y esperamos también tener en las próximas semanas, Néstor, otros candidatos a diputado. Hay gente que nos ha escrito, hay gente que queremos que esté acá. Si usted quiere venir, quiere compartir su experiencia, quiere poner a disposición de la ciudadanía, informarlos, que nosotros también tengamos oportunidad de hacer preguntas, cuestionamientos, etcétera, escríbanos en nuestras redes sociales y con gusto estaremos poniéndonos en contacto para poder traer información de primera a nuestra querida audiencia, porque aquí lo más importante y lo que prima es que la gente se informe y se informe con razón de causa, que busquen buenas fuentes, que no se queden con lo que dicen los medios, porque si eso hubiera sido el caso, el tema o la cuña que le sacaron a José Antonio Kast de que quería gobernar por decreto, claro, se hubiera instaurado como una realidad. Y nosotros ya vimos la primera parte del programa que era netamente una mentira, una campaña de desprestigio. Él nunca dijo eso. Bueno, y ustedes ya vieron realmente cuáles fueron sus palabras y cuál es la real interpretación que hay detrás de eso en pos de la gobernabilidad de nuestro país. Claro, nosotros lo hemos dicho varias veces ya en los programas. Hoy día vivimos una era de acceso a información que nadie más ha tenido. Nosotros somos privilegiados en términos de que, ok, ¿sabes qué? En las noticias están diciendo esto, nosotros podemos ir y buscar la información completa. La prensa tradicional manipula mucho la información siempre. La excusa es que, sí, el minuto de televisión es muy caro, entonces no podemos poner toda la intervención. ¿Ok? Sí, puede que sea cierto, pero no necesitas hacer una interpretación mañosa de esa cuña. ¿Ok? Entonces, afortunadamente todos estos foros están disponibles principalmente en YouTube porque se transmiten siempre por streaming y quedan ahí. Entonces, qué importante es que seamos responsables y principalmente para darle el valor que tiene nuestro voto. Si finalmente ese es el gran
el gran patrimonio que tenemos como ciudadanos de poder hacer un cambio. 1, informarnos bien. 2, conversar de estos temas, dejar la mala costumbre de no hablar de política, porque finalmente se transformó en una mala costumbre que le hace daño a los países. ¿Por qué? Porque el ciudadano abandona ese rol y se lo deja a los políticos que se van enquistando, se van corrompiendo, van echando a perder el sistema, y los que sufren somos nosotros, no ellos. Así es que esa es la invitación que les hacemos siempre, y que por supuesto nos acompañen la próxima semana. Así es. Así que les deseamos que tengan una excelente semana, una excelente jornada, y muchas gracias por haber sintonizado Palco Libre.